Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Es un gozo de nuevo poder estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. Todos nosotros tenemos decisiones difíciles de hacer. Y hay decisiones, situaciones, circunstancias para las cuales no tenemos solución. Y tenemos que decir con cierta paciencia, con cierta resignación: Señor, hágase tu voluntad. Y yo he estado pensando acerca de eso y he estado leyendo acerca de eso. Y me parece que esta es la oración más difícil de hacer. Piénselo por un momentito. ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor sinceramente: Señor, hágase tu voluntad? ¿Le ha dicho eso porque no queda otra opción? ¿O porque teniendo usted opciones, usted decide por aquello que sabe sin ninguna duda que es la voluntad del Señor? Por supuesto, para entenderlo un poquito mejor, tenemos que ir a la palabra del Señor. Yo quisiera invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Es la oración del Señor Jesús también, y voy a leer un pasaje un poquitito largo. Cuando el Señor en la noche a su agonía va a orar y va a orar con sus discípulos. Dice que versículo 37, Mateo 26, 37 dice: tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras: si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Tremendo pasaje este para mí. El Señor Jesús fue un hombre de oración. Nadie más que Él, nadie mejor que Él para enseñarnos acerca de la oración. Los evangelios nos cuentan que en muchas ocasiones el Señor acostumbraba a irse solo a lugares desiertos o pasaba la noche orando al Señor. Los discípulos observaron esta forma de orar. Y en una ocasión uno de ellos le dijo: Señor, enséñanos a orar. En la tentación, todos conocemos este pasaje, dice que el Señor fue y por 40 días estuvo ayunando. Por supuesto, es obvio suponer que también estaba orando. 40 días en oración y ayuno cuando Él fue a empezar su ministerio.
Cuando Él fue a escoger sus primeros discípulos, dice San Lucas capítulo 6, que pasó toda la noche orando. Y cuando amaneció aquel día, entonces fue cuando Él escogió sus primeros discípulos. Y así en muchas ocasiones lo hizo. El Señor Jesús no solamente fue un hombre de oración, pero es que también enseñó a orar. El Padre Nuestro, conocido como la oración modelo, con todo su contenido, con toda su enseñanza, nadie antes del Señor Jesús nos enseñó que tenemos un Padre en los cielos. Moisés no se lo enseñó al pueblo, Abraham no se lo enseñó al pueblo, David ni ninguno de los profetas. Es verdad que hicieron alusión a Dios como a un Padre usando una similitud, pero nunca ellos se dirigieron a Dios orando Padre mío. El Señor Jesús nos enseñó que no solamente Dios es su Padre, pero que también es nuestro Padre. El Señor Jesús nos enseñó que ese Padre que está en los cielos es un Padre santo, es un Padre bueno, es un Padre misericordioso, es un Padre proveedor. Estudiar, vuelvo a decir, el Padre Nuestro es una de las cosas más hermosas. ¿Cuántos libros se han escrito, aún composiciones, acerca de esta oración? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, dice Juan 14:13, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado. Y permítanme hacer una aclaración con todo el respeto. No oramos en el nombre de ningún otro. No oramos en el nombre de Mahoma, de Buda, ni de Pablo, ni de Pedro, y con todo el respeto, ni en el nombre de María. Jesús dijo: en mi nombre lo que ustedes pidan al Padre. Gracias a Dios, porque como dije, Jesús no solamente fue un hombre de oración, pero también fue un hombre que nos enseñó a orar. Y lo enseñó no solo en palabras, pero lo enseñó con sus hechos. En una ocasión trajeron a sus discípulos a un hombre poseído de un demonio, un hombre que se azotaba, se destruía a sí mismo. Y dice aquel padre de este joven, al venir al Señor, dice: lo he traído a tus discípulos y ellos no han podido echar fuera el demonio. Entonces dice Mateo capítulo 17, que Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del muchacho. Entonces los discípulos vienen aparte y le preguntan: Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos hacerlo? Jesús les dijo: porque este género, esta clase de demonio, solo sale con oración y ayuno. El poder de la oración, el poder del ayuno. Cuando el Señor Jesús multiplicó los panes, dice el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 11, que el Señor tomó aquellos 2 peces y aquellos 5 panes y oró al Señor y los multiplicó. El poder de la oración. Cuando llegó frente a la tumba de Lázaro, siempre me fascina esta escena. Lázaro ya en estado de descomposición, al decir de las hermanas que olía. Entonces Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro e hizo una oración al Padre. Y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes. Y entonces le dio esa tremenda orden a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y dice la Biblia que Lázaro salió andando. Y tantos otros casos, tantas otras circunstancias.
en que el Señor Jesús enseñó y demostró el poder de la oración. Por eso, vuelvo a decir, nos dijo, lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre. Pero en el Padre Nuestro, en esa oración, vuelvo a decir que es modelo, nos enseña a orar. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Hágase tu voluntad. Y esto que el Señor enseñó es precisamente con lo que Él tuvo que luchar, voy a decirlo, con lo que Él tuvo que decidir. Quiero volver al Evangelio de Mateo, al pasaje que leí anteriormente. Quiero enfatizarme en 3 versículos, porque son los 3 versículos que son tremendos. El versículo 39 dice que Jesús fue un poco adelante y se postró orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Luego dice el versículo 42, que fue otra vez por segunda vez y oró diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y el evangelista enfatiza que la tercera vez, en el versículo 44, de nuevo fue y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Esta es la noche de la agonía de Jesús. Y el Señor Jesús lo expresó en estas palabras. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Dice el versículo 38, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Comenzó a entristecerse, comenzó a angustiarse, le dijo a sus discípulos cómo se sentía. Y les dijo, en estas circunstancias, en este momento, yo necesito que ustedes me apoyen en oración. Voy a ir a orar a mi Padre. Pero mientras yo voy y oro, ustedes, por favor, apóyenme en oración, porque estoy angustiado. ¿Qué angustiaba al Señor? ¿Qué lo entristecía? Y cuando usted mira la escena de la vida del Señor Jesús, usted encuentra motivos muy poderosos por los cuales el Señor se estaba angustiando. Por supuesto, se estaba angustiando porque era el momento de su salida, era el momento de su partida. Era el momento de su muerte. ¿Pero qué le angustiaba? Pienso yo. Le angustiaba lo que él iba a sufrir en mano de sus escarnecedores. Dicen que aún le tomaban de la barba y le sacudían, le mecían, es la expresión, la barba. Todo el martirio por el cual pasaban los que eran sentenciados a muerte. Todo lo que llamamos fue escarnecido. A Jesús le preocupaba. Como ser humano, Él sintió eso. Él sintió el dolor. Dice que le daban de bofetadas. Dice que le escupían. Lo azotaban. Todo este martirio físico que una persona sufre cuando está siendo castigada, azotada, martirizada, torturada, todo eso, sin duda, que angustiaba al Señor. Pero no solamente era la angustia del sufrimiento ahí, pero era la angustia misma de la muerte que iba a sufrir. ¿Qué muerte iba a sufrir Él? Todos lo sabemos, la de la crucifixión. Hoy día en países donde existe la pena de muerte, voy a decir entre comillas,
un poquito civilizada. Entonces la persona sentenciada a muerte, inclusive en algunos casos, se le da un sedante para procurar que no sufra, entre comillas, en el momento de la muerte. En el caso de Jesús y en los tiempos de Jesús, era todo lo contrario. Se procuraba que la persona sufriera al máximo. Tal era esa agonía que los dejaban en la cruz, en un lugar público, para que todos los que pasaran pudieran ver a qué eran sometidas las personas que eran sentenciadas a la muerte. Estamos hablando del Imperio Romano. Así que las personas tenían que tenerle miedo a esta clase de muerte. Y Jesús no es la excepción. Él está angustiado porque sabe que va a ser crucificado. Pero está angustiado no solamente por eso, por la tortura, por la muerte. Sin duda que la angustia más grande es sentir enlodado, sentir sucio su cuerpo, moral y espiritualmente. La Biblia dice que que Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Jesús fue santo. Nunca hizo pecado. San Pedro, que vivió con Jesús 3 años, dice, nunca se halló engaño en sus labios. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Vivió una vida santa. Pero en un momento, eso se cambia. Y de ser un hombre santo, moral, físicamente santo, se cambia, permítame la expresión, en llegar a ser la persona más sucia, más vil y más pecadora del mundo. Dice, porque Dios cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Y esto, por supuesto, moralmente, físicamente, angustiaba a Jesús. Pero no solamente era eso, la angustia de Jesús era el abandono del Padre. Porque si en medio del sufrimiento, en medio del dolor, tiene esa voz de consuelo del Padre, esa voz de apoyo. Siempre una voz de apoyo en un momento de sufrimiento nos da fuerza, nos levanta. Pero Jesús no la tuvo. Cuando el cielo se oscureció, Jesús está siendo abandonado por el Padre. Y Él mismo lo expresa en estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? San Pablo, quien mejor interpreta esto sin duda, en Gálatas 3:13, nos dice que Cristo fue desamparado porque Él fue hecho maldición por nosotros. Y Pablo lo cita con autoridad porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Así que Jesús se angustia y le pide a sus discípulos que lo apoyen en oración, porque sabe que sobre Él va a venir la tortura, va a venir el martirio, va a venir la muerte, va a venir la maldición, va a venir el abandono del Padre y va a sufrir lo que nadie jamás antes sufrió ni después de Él sufrió. Por eso es que se angustia. Y por eso es que va y ora al Padre en 3 ocasiones. Y le pide ayuda a sus discípulos. Y Él va y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La Biblia dice que para Dios todo es posible. No hay nada imposible para Dios. Lo cual quiere decir
que sí hubiera sido posible. Pero también la Biblia enseña que era necesario que uno muriera por los pecados de la humanidad. ¿Dios podía haberlo evitado? Por supuesto que sí. Pero era necesario en la sabiduría, en el conocimiento, en la voluntad, en la santa soberanía de Dios. Era necesaria la muerte de Jesús. Y como dice Isaías, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, en su santidad, dio esta oración: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es la oración más tremenda. 3 veces Él va y ora: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El apóstol Pablo nos enseña que también él sufrió. 2 Corintios, capítulo 11, usted encuentra esta enseñanza de Pablo. Y dice que en su cuerpo, Pablo, le fue dado un aguijón, un emisario, un mensajero de Satanás, que dice: me abofetea, me lastima, me hiere. Y Pablo usa: 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite. Y el Señor me ha dicho: Pablo, bástate mi gracia. Yo pienso, hermanos, que ese fue el sentido de la oración cuando el Señor nos enseñó el Padre Nuestro: sea hecha tu voluntad. Tal vez usted, hermano, igual que yo, igual que todos quienes conocemos al Señor, hemos pasado o estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida. Momentos de lucha, momentos de enfermedad, momentos de problemas, tantas cargas, dificultades que tenemos. Y posiblemente usted, como yo, como todos los cristianos, voy a decirlo, le hemos orado tantas veces al Señor: Señor, sácame de este problema. Señor, sáname de esta enfermedad. Señor, por mis hijos. Señor, por los hermanos. Tantas cargas, tantas opresiones que llevamos y estamos clamando al Señor. ¿Y cuál es la respuesta? La que el Señor le dio a su Hijo divino, Jesucristo. La que el Señor le dio a Pablo, la que Dios le dio a Pablo. 3 veces Jesús le dice: Padre, pasa de mí esta copa. Y la respuesta fue: no, no y no. Tienes que ir a la muerte. 3 veces Pablo le pide al Señor: Señor, quítame este aguijón de la carne. Y 3 veces el Señor le dice: no, no y no. Y ahí, hermanos, es cuando tenemos que aprender a decir: que sea hecha tu voluntad. Por eso digo que esta es la oración más difícil de hacer. Hágase tu voluntad. 3 palabras solamente. 3 veces el Señor ora y 3 veces el Señor le dice: no, no y no. Y el Señor tiene que decir 3 palabras: hágase tu voluntad. Yo quisiera animarlo, hermano. 2 o 3 cosas. Número 1, nunca deje de orar al Señor. Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios es poderoso, porque Dios nos ama. Gracias a Dios. Pero hay decisiones y hay cosas y hay circunstancias que no podemos cambiarlas. Y Dios nos dice: no. Si yo amo al Señor, si yo temo al Señor, yo tengo que decirle: Señor, hágase tu voluntad. Yo quisiera, en el próximo estudio, hermano, poder compartir con usted
cómo aprender a hacer la voluntad del Señor. Cómo aprender a descansar en la voluntad del Señor. Es fácil decirlo cuando estamos bien. Pero cuando estamos, como dijo el Señor, en angustia, en desesperación, es muy difícil. Pero gracias a Dios que el Señor nos da la ayuda y nos enseña cómo hacerlo. En este día yo quisiera decirle finalmente, hermano, descanse en el Señor. Hay cosas que no las entendemos. Hay cosas que no podemos saber. Y se las clamamos, como ya dije, al Señor. Y Él nos va a decir siempre, no. Y nosotros tenemos que decirle, Padre, hágase tu voluntad. Se necesita mucha humildad. Se necesita mucha obediencia. Se necesita amar al Señor, temer al Señor. Yo quiero orar para que el Espíritu Santo y su santa palabra, la Biblia, le dé ese poder para hacer esta oración. Hágase tu voluntad. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña. Y gracias, Señor, porque en momentos difíciles, cuando, Señor, nuestro corazón clama, tal vez con lágrimas, Señor, porque tenemos necesidades y tenemos cargas. Oramos con la oración de tu divino Hijo, pasa de mí esta copa, este sufrimiento, esta carga. Pero también, Señor, queremos orar con la oración de tu divino Hijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Enséñanos, Señor, a entrar en la voluntad tuya. Yo oro por ese esposo, por esa esposa, por ese hijo, ese hermano que está en una cama, esa hermana que está en una cama. Señor, que tu Santo Espíritu le ministre a él o a ella el conocimiento tuyo, la gracia tuya y sobre todo la paz, la fuerza de tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.